Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenidos a mi programa Odontología para Todos. Estás aquí en TV UGED y el día de hoy quiero preguntarte, ¿te han salido o tienes este tipo de bolitas en la mandíbula? ¿Qué es estos bultos? ¿Son malos? ¿A qué se deben? ¿Los puedes heredar a tus hijos? ¿En qué consisten? ¿Por qué se dan? El día de hoy vamos a hablar acerca precisamente de estos bultos que salen en la mandíbula, estas bolitas, y bueno, pues vamos a ver la primera imagen para conocer el nombre de estos crecimientos que salen. Primero que nada debes de saber que se llaman torus y pueden aparecer tanto en la mandíbula como en el paladar. El día de hoy yo voy a explicarte en qué consisten los torus mandibulares, es decir, los torus que salen en la parte inferior, en el maxilar inferior o en la mandíbula, y también vas a conocer cuáles son las causas, cuáles son sus síntomas y obviamente los tratamientos que requieren. Entonces vamos a comenzar el programa primero con algo que es muy importante. Vamos a ver la primera imagen. Miren, antes que nada debemos de saber que los torus, que así se llaman estas bolitas, son crecimiento de hueso. Si no son crecimientos de hueso, son una patología benigna y nosotros le llamamos exostosis. Exostosis quiere decir, exos es que está hacia afuera y tosis se refiere a hueso. Entonces es como huesos que salen, como huesos crecidos que se ven hacia afuera. Entonces, los torus son un tipo de exostosis que existen en los huesos maxilares. Puede suceder en el maxilar superior, puede suceder en el maxilar inferior, y los torus mandibulares obviamente salen en la mandíbula, de ahí su nombre. Están viendo aquí lo que es un libro clásico de patología oral y maxilofacial, de donde saqué esta fotografía y lleva el crédito, porque a continuación les voy a mostrar algunos pacientes, algunos casos clínicos, aunque no son, vaya, tanto así como casos clínicos, son simplemente una muestra para que ustedes se den cuenta de la severidad, de los grados, de cómo debemos de diagnosticar o categorizar este tipo de exostosis. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, los torus, que son este tipo de crecimientos, se pueden dividir o se dividen en torus palatino, que salen principalmente, obviamente, como su nombre lo dice, en el paladar. Y aquí estamos viendo, obviamente, también el mismo libro donde presentan casos que a mí me gustan mucho porque estos casos son muy representativos, son muy llamativos. Yo tengo bastantes casos, pero no de esta severidad, no son tan grandes. Entonces, los traigo a manera de demostración y quiero que vean cómo salen estos crecimientos, estas exostosis en la parte superior, y yo les vengo a hablar de los crecimientos o torus en la parte inferior. Normalmente salen a nivel de premolares, por la parte de adentro, por la lengua, debajo de la lengua. Estos son tan grandes que imagínense ustedes el estorbo, imagínense ustedes la lengua, la posición, y bueno, pues hay que ver qué se debe de hacer, a qué se deben, y ese es el programa que vamos a tratar el día de hoy. Yo quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada para que puedas recibir toda la información de los videos que grabamos aquí en TV UGED, en el programa Odontología para Todos, y tengas una secuencia de las patologías y de todas las, los tratamientos que hacemos nosotros los odontólogos para curarte tu boca. Entonces, suscríbete a mi canal de YouTube en Clínica de Ortodoncia Avanzada y bueno, pues vamos a ver a qué se deben estos torus en la mandíbula o mandibulares.
Antes que nada, debes de saber que los puedes encontrar con el nombre de rodete mandibular, también es un sinónimo. Sin embargo, es más común que todo mundo le llamemos torus mandibular. Estos torus, como ya te mencioné, es una exostosis, que es un crecimiento básicamente óseo benigno. Su nombre también lo dice por sí solo, benigno. No tiene en la mayoría de las ocasiones una repercusión o una preocupación inmediata y aparece por la parte de adentro de lo que es el arco mandibular, donde van los dientes por dentro, entre lo que sería la lengua y el reborde alveolar, obviamente en la parte ósea, y generalmente a nivel de los premolares, casi siempre entre el primer premolar y el segundo premolar. En la mayoría de las ocasiones es asintomático, no duele y su presencia puede ocasionar algunos síntomas o molestias, pero esto va a depender básicamente pues del tamaño y también de la forma, de la extensión o del número pues de bolitas, porque puede ser como lobular, puede tener varias formas caprichosas, como si fueran unas rocas que están dentro, que pueden estar o afiladas o no afiladas, y depende de eso, pues van a ser la sintomatología y también el tratamiento. Vamos a comenzar con la siguiente información. ¿Cuáles las causas? Vamos a conocer y vamos a dividir e identificar durante este programa cuáles son las causas principales. Se ha categorizado como factores ambientales y funcionales la mayoría de las ocasiones. Tiene una causa aproximadamente atribuible al que el 70% de las ocasiones es por alguno de estos factores que ya sean ambientales o funcionales, y que estos factores ambientales y funcionales son bruxismo, que es cuando nosotros apretamos o rechinamos los dientes, depende también de la anatomía de la boca, es decir, de la forma, del apiñamiento. A las personas, mientras más chuecos tengan los dientes, también tienen más probabilidades de tener estos torus o exostosis. A una densidad ósea elevada, por decir algo, yo tengo una paciente que tiene osteopetrosis, y las personas que tienen osteopetrosis, que es todo lo contrario a tener osteoporosis, tienen una actividad en sus osteoclastos diferente, en donde tienden a formar mucho hueso, es muy denso. Entonces hay una alteración en lo que es la osteogénesis o la formación del hueso, y acumulan demasiados depósitos cálcicos, ¿verdad? Hay unas deficiencias vitamínicas, que es muy importante, sobre todo la vitamina D3, que ayuda a fijar el calcio, ¿verdad? Y también está asociado a la edad, ya que esto es poco común en personas jóvenes, se da principalmente en adultos, y ahorita vamos a ver la casuística. Es más común también en personas que reciben múltiples traumatismos y lesiones en la zona mandibular, pero generalmente es más atribuible a, como dice su nombre, al bruxismo, o la forma como acomodan tus dientes, que también está muy relacionado pues con la ortodoncia. Muchos pacientes que llegan a mi consultorio porque requieren ortodoncia, pues tienen los dientes obviamente chuecos, pero también presentan estos torus o exostosis mandibular. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, este es como factor causal, y traigo aquí a manera muy interesante una familia. Ellos son mis pacientes, llegan a requerir tratamiento de ortodoncia, es un matrimonio. Él es el esposo, ella es la esposa, y al final de cuentas él tiene torus no muy grandes, de tamaño mediano, y aquí lo quiero que lo asociemos, porque al final de cuentas tengo las fotografías de la pareja, del matrimonio. Sin embargo, al momento en que ellos me traen a sus hijos, que vamos a ver la siguiente imagen, por favor, son gemelos,
pero no son gemelos idénticos, que son monocigotos, es decir, de la misma bolsa. Son cuates, lo que normalmente llamamos que son gemelos cuates, que en realidad nosotros le llamamos gemelos heterocigotos o dicigotos, porque salen de diferente bolsa, y se ha llegado a identificar, y esto concuerda, en que el 30% de las ocasiones en que se presentan los torus son de origen genético, hereditario o étnico, y el otro 70% es ambiental. Entonces, de sus hijos que son gemelos heterocigotos, ellos tenía uno sí, torus, son personas muy jóvenes, apenas y alrededor de los 20 años de edad, y obviamente uno sí lo tenía y el otro no. Es como tiene mayor penetración cuando son gemelos homocigotos o son gemelos que salen en la misma bolsa, o lo que nosotros llamamos gemelos idénticos. Y por lo tanto se puede corroborar ahí que la herencia es un factor determinante y muy importante para saber si nosotros vamos a heredar, o cómo es que se presentan en ciertas comunidades una mayor incidencia y prevalencia de lo que son esta anomalía, que es principalmente y casi siempre benigna y no tiene mayor repercusión. La mayor cantidad de ocasiones en que encontramos este tipo de crecimientos, de abultamientos, si tú le quieres llamar una bola, pues entonces esta bola, si tú te la tocas, pues se va a sentir dura, y si te examinas, vas ahorita al baño y te ves en el espejo, o si te lo alcanzas a ver en determinado pues sí, reflejo, pues puedes examinarla y ver las características y corroborar prácticamente si tienes algún familiar que te lo haya heredado, o a lo mejor formas parte de algún grupo étnico o racial, el cual se caracteriza por tener una mayor prevalencia de el torus mandibular. Pero de esto y otras cosas más muy interesantes, porque te voy a mostrar algunos casos clínicos también importantes, te voy a hablar después de un breve corte cultural. No te vayas, yo aquí te espero. Estamos hablando de los factores causales o factores que se le atribuyen que tengan cierta repercusión, porque en realidad no se puede saber si es exactamente por un motivo o por otro. Tenemos que ir, primero que nada, descartando lo que son los factores genéticos, los factores hereditarios o los factores étnicos. Y después de eso, pues entonces vienen lo que son los factores ambientales, incluso los hábitos alimenticios, lo que comemos, que va a repercutir en la estimulación para el crecimiento del hueso. Si nosotros comemos alimentos más duros, alimentos que son un poco pues más, digamos, no tan procesados, no tan blandos, entonces estamos estimulando a nuestros procesos óseos a que pues estén al tanto y por lo tanto activos y empiecen a producir estos crecimientos o abultamientos óseos. Les comentaba acerca de estos factores genéticos y les quiero mencionar que hay grupos étnicos, principalmente, por ejemplo, en Asia, donde se ha descubierto una mayor prevalencia, es decir, se presentan con mayor cantidad en cierto sector de la población. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que la población que lo presenta es el 5 al 10 o un poco más del 10% de la población, es decir, que de cada 100 personas, a lo mejor probablemente 7, 8, 9 o a veces cuando mucho 10 personas van a tener estos torus. Se presentan de diferentes tamaños, hay quien tiene torus pequeños, hay quien tiene torus pues más agrandados.
También existe un grupo étnico que nosotros identificamos en una parte localizada tanto en Groenlandia como en Canadá, y que nosotros los llamamos inuits, y este grupo étnico al cual pertenecen los inuits tienen también una gran prevalencia de torus mandibular. Esta característica se ha determinado ya que aproximadamente por ejemplo, el 89% de las personas o de los habitantes de Groenlandia pertenecen a este grupo étnico llamado inuits. Y en Canadá ciertas partes allá pertenecen a este grupo racial, pero es una menor cantidad. Los factores genéticos aquí las podemos identificar y obviamente está asociado a factores hereditarios, por lo tanto son comunidades o son incluso pues países. Cuando nos referimos al grupo étnico asiático, pues estamos hablando de todo un continente, imagínense ustedes, porque por ejemplo en Estados Unidos, que se presenta de este 5 a 10% aproximadamente, no tiene injerencia o importancia si son personas de origen de raza negra o personas de origen caucásico. Entonces da por lo mismo y lo que es la prevalencia es igual, no, sin importar el grupo étnico que viva en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí en México es otra situación. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Me pasas por favor la siguiente imagen? Miren, como dato curioso yo les quiero comentar que en una de las ocasiones en que fui a dar una conferencia a la Ciudad de México, a mí por lo general no me gusta que, yo no estaba acostumbrado y la compañía que me contrató para dar la conferencia, pues me ubicó en la habitación con un colega de Acapulco, Guerrero. Aunque yo estaba en un inicio muy incómodo, yo creo que ha sido una de las experiencias académicas más importantes, porque hay cosas que a veces en las conferencias no nos contamos con tanta soltura. Y aquí tuve la oportunidad de platicar y bueno, prácticamente como decimos, pues que me soltara la sopa, y él me comentaba que él era de Acapulco, Guerrero, y que tenía una gran cantidad, una gran cantidad de pacientes con torus, tanto palatinos como mandibulares. Y bueno, pues yo sí tengo bastantes pacientes con torus, pero no una gran cantidad. Aproximadamente a lo mejor el 10% o el 5% de mis pacientes, y en mis pacientes yo casi no encuentro mujeres o el sexo femenino, lo que es de género, porque se asocia a una mayor cantidad de prevalencia en personas de sexo femenino. Sin embargo, aquí en Durango yo no tengo tantas pacientes de sexo femenino que tengan torus, yo estoy al revés, yo tengo más pacientes hombres que lo presentan. Entonces me llamaba mucho la atención y se me hizo un poco exagerado. Me metí a ver y leer algunos artículos y dentro de los artículos pues me salió por ejemplo este artículo que está hecho en el centro de salud donde se hace una atención primaria precisamente en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y tiene una muestra de 95 personas que llegaron y eligieron entre lo que son los 20 años y los 68, y fue un estudio que realizaron entre el 2019 y febrero del 2020, es decir, duró aproximadamente un año. La prevalencia fue, imagínense ustedes, de que se presentara un 57%. Es quizá el lugar aquí en el país, al menos en México, que tiene una mayor presencia de esta exostosis. Y de estos 57%, el 61% se presenta en personas del sexo femenino y el 39%, es decir, si ustedes suman el 61 y el 39, es el 100% de estos 57%. Entonces, el 39% se presenta en los hombres, es decir, en el estado de Guerrero hay mayor cantidad de personas que lo presentan cuando son del sexo femenino. La mayor incidencia se da en adultos de más de 51 años, en un grupo entre los 51 y 60,
y la ubicación anatómica de estos torus, porque aquí están hablando de torus en general, torus bucales, que puede ser un torus maxilar o un torus palatino y torus mandibular. Y aquí se presentó con mayor prevalencia en lo que es la mandíbula, y la mitad de los casos que se presentaban eran bilaterales, es decir, que cuando se presenta de un lado también se presenta del otro. La mayoría de las ocasiones se ha dicho, estudios en general, que aproximadamente el 90% de las ocasiones son bilaterales, es decir, si los tienes del lado derecho, también los vas a tener del lado izquierdo a nivel de los premolares. Y bueno, pues la prevalencia del paladar es del 37%. Vuelvan a sumar lo que es el 63 y el 37 y les vuelve a dar el 100% de la totalidad de los torus bucales en el estado de Guerrero, que es donde se tiene mayor presencia. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y luego, bueno, otro estudio que se hizo en el estado de Yucatán es muy similar. Aquí lo hicieron dos universidades, una la Universidad Autónoma de Nayarit y otra la Universidad Autónoma de Yucatán, donde encontraron pues lo que son información muy similar, y en esta información nosotros podemos ver la presencia, por ejemplo, del 6.7% de la población. Esto es atribuible al grupo étnico de la población característica en el estado de Yucatán. Todos nosotros sabemos que una gran parte de la población desciende de un grupo étnico llamado maya, que es un orgullo a nivel nacional este grupo étnico, ¿verdad?, que tiene unos usos y costumbres que, bueno, representan de una forma universal nuestra cultura, al menos en el estado de Yucatán. Y bueno, pues la distribución del torus mandibular se presenta aquí, como les mencioné, 88.89% cuando son mandibulares, es decir, casi el 90% son bilaterales. Es más común el torus mandibular en Yucatán, por decir, y entonces empiezan a haber estudios y las características van variando, las estadísticas van variando, por lo tanto los estudios de Yucatán y de Guerrero no se pueden atribuir a Durango o a Chiapas o a Colombia, a Ecuador, a Brasil. Por lo tanto, cada entidad debe de hacer sus propios estudios para tener una casuística, aunque hay que ver también la relevancia debido a que como no tiene sintomatología y si no molestan, pues a veces como que no es tan importante en sí el investigar, o por eso no se hace, vaya, porque como que no tiene una gran repercusión en la salud de la boca, a veces al menos no de forma tan negativa. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, este es un paciente, obviamente tiene más de 50 años, es un paciente hombre, es bilateral y presenta estos torus aquí a nivel de lo que es los premolares, son de tamaño regular, como de forma lobular, y el paciente me preguntaba si tenía injerencia en su boca. Yo les comento que por lo general este tipo de pacientes no requieren un tratamiento a menos de que cuando ya crecen, ya no están desdentados y se le va a colocar alguna prótesis que se vaya a apoyar sobre las bases óseas, si está afilado, si tiene algún filo de cuchillo, si tiene pues algún margen que roce y lastime las prótesis, ya sea una placa o una dentadura o si sea un puente removible, pues entonces se tiene que pulir, se tiene que ir eliminando como si fuera madera, como se levanta un colgajo y se pule o se talla a conveniencia. En realidad, a veces cuando se van a colocar implantes y hace falta hueso de alguna otra parte para colocar el implante, a veces podemos tomar esta parte del hueso y colocarlo ahí donde nos hace falta, entonces hacernos una autodonación de hueso, porque tenemos ahí, digamos, un depósito pues un depósito positivo, ¿verdad? Tenemos ahí hueso a nuestro favor cuando se es requerido.
Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, hay factores también muy importantes. Aquí podemos ver cómo se ven en las imágenes radiográficas estos torus que se ven como unas bolitas aquí y aquí. Y esto pues es muy representativo porque son características que si nosotros los vemos, pues no, a lo mejor no sabemos, pues nos podemos asustar. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, pues esta es una tomografía que se tomó. Esta está publicada en un libro de radiología, en una revista, en un journal, una revista especializada de imagenología. Y esta revista, pues bueno, aquí hace característica a un paciente que le van a colocar unos implantes. Estos implantes dentales que le van a colocar, pues requieren, por lo tanto, a tomarse previamente una tomografía, y al momento de que le hacen la tomografía, pues ellos nada más señalan este señalamiento de los crecimientos. Aquí se observa muy bien, miren, a nivel de las flechitas que están muy bien representados, los torus, que pues en realidad yo aquí me quedo pensando, pues ahí no es donde le van a colocar los implantes, pero a lo mejor si le van a colocar los implantes en una parte, en otra parte localizada, pues podemos tomar de ahí hueso para que quede mejor nuestro trabajo. Espero que la información que te haya dado el día de hoy te haya servido, y a mí solamente me queda invitarte a que te suscribas a mi canal nuevamente. Si te sirve la información, que la compartes, que le des me gusta al video, y también que me sigas aquí en el canal de TVUG todos los viernes con información que es importante y te puede servir. Nos vemos la próxima semana.